de la duda, tal vez el fundamento de la modernidad. Esto me lo han escuchado varias veces, pero en este caso, y hoy específicamente, tiene una importancia mayor porque vamos a hablar justamente de certezas. Certeza viene de cierto, algo que justamente damos por sentado que es verdadero, que es válido, y que tiene la particularidad justamente de sostenerse como una convicción. A lo largo de la historia de la modernidad, desde el siglo XVII hacia acá, los seres humanos, y sobre todo los grandes investigadores, y por qué no los filósofos, empezaron a pensar que las únicas certezas que existían eran aquellas que se podían demostrar racionalmente. O bien, que se podían demostrar por medio de una experiencia. Es decir, ponemos el agua a hervir y vemos que cuando hierve ha llegado a una temperatura. Eso lo demostramos. Y es siempre igual dependiendo de la altura en la que nos encontremos. Entonces se establece una ley. Hay certezas. Las certezas científicas ganaron un territorio enorme a partir de ese momento. Sin embargo, como solemos decir en este programa muchas veces, hubo una cantidad de grandes artistas que dijeron, me parece que las certezas sobre las cuales sustentamos el conocimiento no abarcan otros campos. Y empezaron a pensar que tal vez no se podía reducir todo a una fórmula. Es la gran reacción del arte, sobre todo a partir de fines del siglo XVIII y el siglo XIX, con sus grandes reacciones en el romanticismo, en el simbolismo y demás. Es decir, los seres humanos no somos una caja de racionalidad solamente. Bueno, el equipo que forma este programa decidió desde el año pasado ponerse a trabajar en algo que llamamos el simbolismo. Hace ya más de un año que estamos dialogando con ustedes sobre el tema del simbolismo en el cine, en la literatura y en las artes. Y hoy específicamente les vamos a presentar un trabajo que hemos hecho los tres que formamos este equipo desde este lado del mostrador, para decirlo más claramente, sobre la base de un principio clave. El simbolismo no es algo que esté muerto, sino que está vivo y solo se trata de prestar atención a ciertas obras de arte, en este caso en la literatura y en el cine. Hemos decidido suspender las certezas, es decir, poner, si se quiere, un paño frío sobre esta fiebre del conocimiento racional y empírico para demostrar que también hay otra forma de conocimiento que trabaja muy bien en el arte. Y para ello, aparte del trabajo que hemos realizado y que les vamos a presentar y que tuvimos el gusto este sábado de presentar en una biblioteca aquí muy cerca, en la Biblioteca Popular Alberdi, también conversar con dos protagonistas de este libro, dos queridos amigos, dos grandes escritores que también nos van a seguramente abrir puertas en torno de aquello que tal vez no pensaron cuando escribieron las obras, pero que obviamente operó sobre ellos. Dos escritores contemporáneos, porque justamente una de las cosas que queremos demostrar es que esto está activo, vivo y opera constantemente. Vamos a empezar a suspender las certezas. Bienvenidos a una nueva emisión de este reporte minoritario, programa que todos los lunes de 15 a 17 realizamos por Vorterix. Creo que no hace falta ahora que diga qué radio, ¿no? Lo tengo, pero me ha marcado como una especie de divinidad, ¿no? Me está señalando, es una especie de espada de Damocles que me está marcando
¿no? En qué radio estamos específicamente. Y si bien ha cambiado el decorado, ¿no? Aquí estamos las 3 personas que hacemos este programa, más 2 invitados de lujo que hoy tenemos, que ya vamos a nombrar. Voy a empezar, como siempre, a mi derecha, con la condesa Miri Radomski, que, bueno, tuvo un fin de semana muy activo. Nos hemos enterado de algunas cosas, pero fue vino, por lo tanto no estuvo en sus tierras ¿no es cierto?, de Vladivostok, ni ninguna de ellas, sino que estuvo aquí en la ciudad de Buenos Aires. O sea, aquí la podían ver por la calle. No había cosacos acompañándola, que es lo que suele acompañarla, ¿no?, con todos sus títulos. Condesa, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda, doctor, procónsul, invitados en la mesa? Todo bien. Es verdad lo del fin de semana activo, pero bueno, usted ya me la pida en vivo, me quema en vivo. No, yo le cuento activo, una cosa. Me refiero a que tuvo muchas actividades. Sí, sí. Por favor. Exactamente. Muy bien. Aparte culturales. Culturales, sí. Podríamos decir que culturales. Hay una gran frase... ahora es ella la que se arruina, ¿no? Bueno, hay una gran frase de Kierkegaard que dice: aprendemos de los hombres a hablar y de los dioses a callar. Muy bien, así exactamente. Muy bien. Está muy linda esa frase. Y como la nobleza tiene estas cosas, a veces no se habla. Claro. Se calla. Claro. El silencio realza la autoridad, como diría De Gaulle. Muy bien. La condesa que está aquí, bueno, un gustazo como siempre, condesa. Igualmente, doctor y mesa. Muy bien. Y a mi izquierda, como ustedes ya saben, voy a tratar de reducir a un solo título, el procónsul de todas las prosopopeyas, el máximo, el capitoste, podríamos decir, de todas las jerarquías. Es más, han venido jerarquías a ver la presentación del programa y se arrodillaban a su paso, ¿no? El querido procónsul, don Diego Ortega. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, condesa? Bueno, después saludaremos acá a los invitados de lujo que tenemos hoy. Qué raro que se ve todo en esta disposición, no sé dónde mirar, estoy totalmente perdido. Sí, pero ya me voy a ubicar, Ahí está, mira. Gracias. Ahí estamos. Sí, nos han cambiado el horizonte, entonces está distinto. Tengo la marca encima, así que no, sí. Me tengo que portar bien. Hoy vamos a hablar de esto. Acá está. Así es. La suspensión de... ¡Ay, qué desastre! La suspensión de las certezas. El libro que, junto con la condesa Miri Radomski, con el procónsul, ahí está, Diego Ortega, hemos tenido el placer de presentar este sábado. Y que bueno, está a disposición de ustedes y hoy vamos a hablar de esto, pero hoy lo vamos a hacer con 2 invitados, 2 queridos invitados, 2 amigos, por otra parte, que están dentro de este libro. Hay 2 obras suyas, 2 novelas que hemos trabajado, nos hemos atrevido a meter nuestras manos de críticos, que siempre son un tanto, ¿cómo decirlo?, arácnidas, ¿no?, en algún sentido, y tal vez... ¿no es cierto?, ninguno de los 2 haya pensado que era eso lo que querían decir, pero nosotros nos atrevemos, ¿no?, a poner la lupa sobre ellos. A mi derecha, más allá de la condesa, el queridísimo Gustavo Rimoldi. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián y los chicos? Hola, Gustavo. Muy bien, muy contento de estar acá. Buenísimo. Y agradecido, por supuesto, ¿no? Gustavo es escritor, somos colegas aparte. Tenemos una historia en un lugar común, sí. Pero aparte de ello, es el autor de una de las novelas que aparece en este libro, Lontano. Después vamos a hablar de Lontano y vamos a hablar de su otra obra, en torno de lo que nos permitió reflexionar acerca de cierto simbolismo y de cierto valor del conocimiento. Así que es un gusto tenerte acá, Gustavo. Para mí es un gusto. Gracias, gracias. Y a mi izquierda, pasando al procónsul, otro queridísimo amigo, muchos de ustedes tal vez lo conozcan por una novela que no es la que va a estar acá, pero la vamos a nombrar, el querido Cristian Acevedo. ¿Cómo estás, Cristian? Equipo? Buenas tardes, todos muy contento. Bueno, muy feliz con mi ejemplar de la suspensión de las certezas, con mi taza de California secreta, así que yo ya estoy listo para irme. Perfecto. Tenemos... veo, por ejemplo, Gustavo tiene la de MDQ. Usted, sí. Condesa, tiene la de... Vorterix. Yo tengo California secreta. Esto no sucedió. Esto no sucedió. Muy bien. Gran taza para el procónsul. Sí.
y Cristian tiene la de California Secreta. No hay tasas de reporte minoritario. Bueno, así nos tratan. Así nos tratan. Claro. Mira cómo se nota. No dándose cuenta que este es un programa aristocrático. Sí. Por lo menos Reclamo tendríamos que tener tasa de público. porcelana. Mira cómo Reclamo salta público a el nuestra teleprompter, producción. tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Nehue dice, Wow. tranquilidad. Nehuen pone paño frío, como diciendo, tranquilo. Un mate, ¿no? Sí. Un mate de reporte. Un mate, Un claro. mate. No, el mate dice clímax. No, Bueno. no, Es una no, fiesta, ¿sabe en fin. usted? Ah, es La una- Climax Mate y es una taza. fiesta de Mati Pergolini. Ah, bien. Mate, Pergolini. Qué grande. Uy, uy, qué uy, grande. ya arrancamos. Nos han dado. Bueno, en fin. Si Bien. saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? ¿Para qué me dejan el pie? Voy a nombrar las redes por las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. La red Instagram, Reporte Minoritario BTX. Allí pueden comunicarse de esa manera con nosotros. La red X, R Minoritario BTX. Está apareciendo abajo. La página de Matías Massetti, ustedes saben que la página de Matías tiene todo el material con todo lo que trabajamos en el programa, libros, películas, personajes aludidos, filósofos, pensadores, cuadros. Ahí está, ahí lo tienen, ¿sí? Reporteminoritario.com. Reporte minoritario, gracias Condesa.com. Sí, yo lo tengo ya guardado, entonces Claro, pongo decimos la página de Matías y siempre hay exactamente, alguien que- reporteminoritario.com. Ahí está el último programa que vino el señor Lucas Rodríguez, vino a inspeccionar y bueno, dentro de todo pasamos, me parece. Sí, pasamos la Sacamos inspección, un creo. rasposo 4, pero Sí, sí. más o menos la cosa funcionó. Y como ustedes saben, también el número telefónico, que es 11 40 41 96 60. 11 40 41 96 60. Ahí están Nehuen y Homero para recibir los mensajes de ustedes, comentarios, críticas, sugerencias, por supuesto. Hoy tenemos el tema de nuestro libro. Nos hemos centrado en ello porque tenemos la posibilidad de poder dialogar con Gustavo y con Cristian, estos dos escritores amigos, novelistas, con quienes hemos trabajado, de los cuales de su obra hemos trabajado un libro de cada uno y bueno, vamos a conversar un poco. Y bueno, el cuadro que hay no está, no puedo decir detrás, porque está en realidad Sí, lo tenemos ahí allí vertical. expuesto. Frente, hoy nos acompaña un Moreau, yo le digo Gustave Moreau, pero es Exactamente. Gustave Moreau. Moreau. Simbolista francés, lo hemos nombrado cuando hablamos del simbolismo francés, Exacto. todas las veces que nombramos y también en el decadentismo. Y bueno, la Asunción se llama, ¿no? No, La Anunciación. No, ay, por Dios. La aparición. la aparición, Ahí está. claro, no es ni una Sí, sí, anunciación. muy bien, muy bien. Sí, la Ah, aparición. más o menos. Estuvo cerca. Me encanta Moreau, me encanta el simbolismo francés. ¿A usted mucho no le gusta o me estoy equivocando? No, el simbolismo, lo que ocurre es que por momentos me parece más alegórico. Moreau ¿no? particularmente. Claro, Ujú. pero hay cosas que debo reconocer, ¿no? Sí. Hay cosas de Puvis de Chavannes, ¿no? Y demás que me parecen muy interesantes. Esto lo hemos puesto por algo, ¿no es Sí. cierto? Porque estamos hablando de suspensión de la certeza, bueno, ¿no es cierto? Hay algo allí en el mensaje del cuadro. Se te aparece la cabeza de Cristo, se te suspenden Claro. toditas las certezas. No pero- solo la certeza, sino unas Sí, cuantas sí, cosas unas se cuantas suspenden. cosas claro. se llenan de preguntas. Exactamente. Lo más lindo para mí, o lo más destacable del simbolismo francés, o al menos lo que lo distingue en pintura, es la luz. La luz, Es increíble cómo generaban luz con la pintura. totalmente. Siempre lo digo que mi favorito es Tissot porque parece que no sé, que tiene luz LED puesta en los cuadros, es increíble. Exactamente. Y acá se ve especialmente en este de Moreau. Exactamente. Ahí está la cabeza de, bueno, ¿no es cierto? Iluminada, Sí. como debe ser, por supuesto, ante una mujer que está en una situación muy particular, porque puede ser entendida también como la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Sí, una Salomé. Y una Salomé muy particular pidiendo lo que, bueno, ya sabemos. Y todo ese simbolismo ante una marca clave, ¿no? ¿Qué pasa? Creemos que y de pronto todo eso se suspende. Por eso hemos Por supuesto. elegido. Ya que nombra Salomé, si les gusta la ópera o y si no también, la están dando en el Colón. Qué maravilla. Es una ópera increíble, esto no es chivo, es amor al arte, así que vayan al Colón a ver Salomé. Richard Strauss. Aunque no entiendan nada de ópera, aunque nunca hayan visto una ópera, vayan, porque es una ópera hermosísima Sí. y les va a encantar. Basada
en la versión de Oscar Wilde. Sí, totalmente. Nada menos, ¿no? Totalmente. Es un texto polémico de Sí, Oscar y hay Wilde. de todos los precios entradas, ¿eh? Sí, se agotan sí, rápido, sí. así que vayan chusmeando, pero hay de todos los precios. O sea, si uno va desde arriba hacia abajo el teatro, obviamente van aumentos al revés, ¿no? Claro. Muy arriba es muy económico y Sí, sí, realmente, si, como decía la condesa, si tienen toda la intención de querer ir, pero por supuesto, es muchísimo más barato la entrada que un cine y que un teatro, ni hablemos incluso. Ni hablar. Muy económico. Ahora, claro, si buscamos una ubicación un poquito Sí, más... un palco. Claro, la condesa tiene palco porque ya pertenece a la nobleza y bueno, tiene el águila rusa, y en fin. Se van a dar cuenta enseguida. Es el que está al lado del palco presidencial. No, No le No, dieron no, me no, asocio con cosas raras, doctor, por no, favor. pero el palco presidencial es el que está en el centro, Sí, ¿no? ya Con el sé. escudo nacional, allí demás. Bueno, en fin. Bueno, vamos a lo que nos importa. Ya Sí. estamos, Por ya favor. estamos listos. Bien. Tenemos nuestro libro. ¿Quién quiere comenzar? Qué buena pregunta. Bueno, en primer lugar, lo que queremos decirles a quienes están viendo este programa, ya sea ahora o en el diferido, es gracias. Gracias porque Sí. muchos de ustedes estuvieron el sábado, hubo gente amiga, gente de La Última Página, seguramente de Reporte también, y gente que está interesada en estos temas, así que el sábado a la tarde tuvimos una enorme alegría de llenar casi con 50 personas el auditorio de la Biblioteca Alberdi. Muchas gracias también a las autoridades que nos recibieron con muchísimo respeto y mucha organización en todo. Fue redondita la presentación. Y un poco retomar la idea que expuso muy bien el sábado el doctor. Después con la condesa, de algún modo, hicimos una suerte de explicación o justificación de por qué el simbolismo en el cine y en la literatura. Pero lo decía en la introducción, en un mundo en el que el dominio casi... Ahí está, Ahí estamos. ahí está. Y por supuesto agradecemos a Homero, que estuvo Sí. haciendo la cobertura online, sacando fotos. No sabíamos a dónde mirar, por eso yo estaba mirando sí, para sí, cualquier había lado. 5 cámaras. Había como muchos fotógrafos, pero decía, ¿no? En este mundo donde la certeza sería como la palabra más cercana a lo que impera en tanto lo demostrable, lo empírico, lo palpable, lo inmediato. Ya en un terreno un poquito más profundo hablaríamos de lo concreto, de lo inmanente, frente a Moreau, por ejemplo, que es el que ilustra hoy, donde es intangible esa idea, ese símbolo es intangible, el símbolo en definitiva es intangible. Bueno, ahí tenemos una foto con los editores de Sofía Casa Editorial, Cecilia Viola y Nicolás Rosano, y bueno, nosotros que ya nos conocen, ahí teniendo entre nuestras manos la suspensión de las certezas. Y de alguna manera, un primer problema que surge cuando con Sebastián en algún momento pergeniamos un trabajo que se llamara La suspensión de las certezas, que el título ya estaba pensado hace un tiempo, teníamos la idea de pensar en la literatura del siglo XX, el simbolismo en torno de ella como una forma de enfrentarse a esto que es la certeza. Después, claro, uno va indagando y se encuentra con que suspender la certeza, ¿no? la idea de epogé, que es propia de la fenomenología, ya trató el tema, pero en este libro, o en el proyecto que implica este libro, hay una vuelta de tuerca, ¿no? Que tiene que ver con la idea del arte, el simbolismo, y no tanto el sujeto y el individuo, ¿no? La fenomenología es esta idea de poner entre paréntesis la percepción para aislarse de no sé qué. Es un tema filosófico bastante más largo que no quiero desarrollar ahora porque voy a mandarme alguna macana seguramente, pero ¿cuál es el sentido de nuestro libro? Bueno, como lo dijo el doctor, plantearse en qué medida el trabajo con el símbolo, que es lo que venimos haciendo desde el 18 de septiembre del año pasado con Reporte, es una forma de ubicar la lectura de lo trascendente frente a esa inmanencia de lo concreto que se traduce como la certeza. ¿Esto es así? Bueno, no. Hay algo detrás del tapiz, hay algo que se está corriendo, un velo que se está develando, que nos permite ver más allá de lo evidente. Y en ese sentido, por eso también la idea de invitar a Gustavo y a Cristian tiene que ver con eso en la medida en que hay dos novelas, La Ley Primera de Cristian Acevedo y Lontano de Gustavo, que
sin proponérselo, entiendo yo, me van a corregir los autores, sin proponérselo abiertamente, pueden ser leídas en clave simbólica y sobre todo en el caso de Cristian, el nostos, una suerte de regreso, el símbolo del regreso, del que ya hemos hablado, y en el caso de la novela de Gustavo, que está muy bien pensado en el libro, es la posibilidad de una lectura por hacer, ¿no? Porque la sabiduría y el conocimiento como una forma nueva de pensar una adaptación. No tiene película. No le pusimos sobre el tema porque dejamos abierta la posibilidad. Hay una invitación de pensar alguna película, porque también el libro es una propuesta de nosotros, ¿correcto? O sea, nosotros Exacto. Con nuestras lecturas, con nuestros visionados, en el caso de La Condesa, dijimos, bueno, hacemos esta selección, como todo, ¿no? No podemos hacer una totalidad porque sería imposible, sería un libro de muchísimas más páginas. Entonces es la invitación a quien lea el libro, a quien transite por este camino, de hacer confrontaciones, referencias, ¿no? Proponemos una metodología, si se quiere, de lectura, de comentario, de análisis, que por supuesto está sujeta a ampliaciones, modificaciones, diálogo, puesta en diálogo, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que pasó el sábado fue algún suscriptor o algún seguidor del programa decía, no estoy de acuerdo con lo que dijiste en el último programa. Bueno, es también una forma de abrir el diálogo, y eso es una forma de suspender las certezas. Eso en cuanto al sentido del libro, pero sería bueno también que nuestros invitados formaran parte de la charla. Por supuesto. Quisiera empezar con Cristian, una primera aproximación a la Ley Primera, que es una novela de las muchas que tenés escritas, por cierto. De las demasiadas. De las demasiadas novelas. Yo leí 3 novelas, la trilogía de Matilde, que estás totalmente loco, te lo voy a decir personalmente, Matilde debe morir y sus continuaciones, pero en el caso de la Ley Primera hay un trabajo con la idea del regreso y una clara referencia, y ahí después hacemos el diálogo con Gustavo, a un clásico de la literatura argentina que es el Martín Fierro, ¿no? Sí. Porque el título presupone una reescritura de ese famoso verso, ¿no? Que está explicado en el libro, ¿no? Pero que surge a posteriori. Surge a posteriori, bien. Eso quería saber. ¿Cómo trabajaste con ese material de la literatura argentina más tradicional, pero llevado a un registro y a un manejo de la acción totalmente cercana a nuestro tiempo? Porque es de una actualidad increíble la novela. Yo tenía más presente en realidad Hombre de la Esquina Rosada. Claro, por lo que es ese guapo, regreso. compadrito, sí. El regreso, los héroes que no son héroes, y ese tono llevado a un tono más actual, ¿no? Pero siento cierta representatividad con lo que tiene que ver con la suspensión de las certezas, porque a la hora de escribir es precisamente lo que hago, suspender las certezas, y muchas veces ante la pregunta de cómo fue que se te ocurrió esta historia, mi respuesta es bastante aburrida porque no se me ocurre la historia, se me ocurre una escena. Bien. Que el caso de la Ley Primera fue el comienzo, el regreso del hombre al barrio, cuando Garrido entra al barrio. Yo no sé muy bien por qué vuelve, sé que hay algo, que hay alguna deuda ahí pendiente, y voy, más que inventándolo, voy descubriéndolo. Correcto. Sonará cursi, pero así es como trabajo. Intenté en su momento, en otra de las tantas novelas de las demasiadas novelas que escribí y que publiqué, planificar. Y con el correr del tiempo descubrí que soy mejor resolviendo que planificando. Así que vi la escena principal, lo vi a Garrido volviendo al barrio, lo vi enfrentado a quien iba a ser su compadre, y descubrí que era una especie de duelo bajo el sol, y que eran hombres que iban a tener cierta lealtad y que por algún motivo ellos iban a tener que enfrentarse a alguna otra maldad superior. Ellos tenían broncas viejas, dicen, ¿no? Exacto. Eso era lo que tenía. Ese fue el material con el que comencé a desarrollar la historia y empezaron a surgir los personajes. Y a posteriori, cuando le puse el título a la Ley Primera, yo ya tenía a Garrido, tenía al protagonista, tenía al antagonista, tenía a Vanessa, que era la mujer que a su vez es la excusa por la que aparentemente estos hombres se pelean, porque no es más que una excusa. Tenía toda la tradición de lecturas que yo había incorporado durante mi vida de lector, y que al momento de sentarme a escribir las volqué seguramente de forma inconsciente. Correcto. Porque eso justamente, Cristian, una de las preguntas. ¿Vos no pensaste nunca
de manera deliberada en decir esto tiene tal simbolismo, esto tiene tal... Nunca. Intento inclusive aislarme de cualquier idea, de cualquier pretensión de querer decir algo. Correcto. Después algo se va a decir. Y cuanto menos sea lo que yo quiero decir, más posibilidad de interpretaciones le da a los lectores. Perfecto. Una de las posibles interpretaciones es la que hicieron ustedes, por supuesto, en su libro, Claro. que en algunos casos coincide con la interpretación que hice yo después de escribirla, en algunos casos no, pero eso es lo hermoso, ¿no? Perfecto. Escribo sin intentar dejar ningún mensaje, más que intentando meterme en la historia, creerme la historia, porque sé que si yo me creo lo que estoy escribiendo, alguien más se lo puede creer, ¿no? Totalmente. Y me meto en la historia y tengo que vivirla, y después llegará el análisis y la corrección, que también es un proceso que disfruto mucho, por supuesto, porque no estamos acá hablando de improvisar o de que la musa venga en la inspiración y que uno escriba en una noche una novela de 200 páginas, sino tiene que ver con dejarse llevar. Y después viene el otro, el que se sienta y corrige y elimina y borra y quita. Bueno, de hecho vos estabas nombrando recién cómo te surgió a partir de podríamos decir una anécdota, ¿no? Porque es una persona que regresa, ahora vamos a ubicar al público con la historia, pero yo cuando la leí te hice un comentario diciendo, es la Ilíada, Claro. ¿no? Y vos me dijiste, bueno, claro, yo estoy un tanto pirucho, dirían los chicos, ¿no? Siento esa, ¿cómo decirlo? El acto central del rapto de Vanessa como un hecho fundamental para que estos hombres con diferencias se unan porque consignemos, vamos a aclararle a nuestros oyentes, que la novela se ubica en el Gran Buenos Aires en tiempo actual, ¿no? En lo que podríamos llamar, como hoy decimos, un barrio marginal, por decirlo de una manera, con sus reglas particulares, pero también con sus códigos y, por qué no, con sus lealtades particulares, sobre la base de algo que es justamente un hecho injusto, ¿no? Sí, y bueno, está Y Vanessa, el que uno registro. podría interpretar que es Elena a quien van a buscar porque se la llevaron, pero todo eso surgió después de análisis por ahí como el tuyo, de algún lector que me dijo, che, pero esto es la Ilíada. Claro. No estaba para nada previsto. Sí me pasa que consigo llegar al final de una historia cuando tengo la suerte de encontrar el tono, el narrador y la historia que quiero contar. Y en este caso pasó eso, encontré la voz que coincidía justo con la historia, ¿no? Perfecto. En muchos casos hay novelas que quedaron truncas, que al final no pude llegar a su final porque el narrador no era el que debía, o porque sabía más, o porque sabía menos, o porque, bueno, en este caso era esa voz que me llegaba a mí desde haber leído hacía tiempo y de haber escuchado en un audiolibro, en realidad, grabado de forma muy precaria en YouTube, Hombre de la Esquina Rosada, pero quien lo interpretaba le ponía esa voz de maleo y de hombre. Correcto. Así que surgió a partir de ahí, más allá de que son historias totalmente distintas, pero que tienen en el fondo eso de el héroe que no es tan héroe, Claro. y los villanos que no son tan villanos, y bueno, esa lealtad de hombres que se odian, pero que por un odio superior y en una pequeña instancia de su vida tienen que reunirse para combatir ese mal superior. Exactamente. Unir fuerzas contra un enemigo común, diríamos, ¿no? Claro. Excelente. Bueno, vamos a darle el pie a Gustavo ahora. Vamos a abrir hacia la otra posibilidad. Vamos a estar todo el programa conversando con ustedes, ¿eh? Así que tranquilícense que estamos con tiempo. Gustavo, en este caso, la novela es Lontano. Lontano es una novela que llegó a mí por medio de un amigo común que tenemos con Gustavo, el querido Alberto Falabella, colega, profesor de física y demás, que me lo acercó. Yo hacía muchos años que no veía a Gustavo, nos habíamos cruzado en los pasillos del Mariano Acosta años atrás. Me la acerca, me recuerda y me pasa la novela de Gustavo, que en realidad primero fue Cabezas Perdidas, la primera que llegó a mí. Correcto. Exacto. Sí, exactamente. Pero luego me llegó Lontano. Y en este caso estamos hablando, hay un punto en común con Cristian, porque la ley primera, y aquí tenemos una temática también en relación con nuestro poema nacional, pero con un personaje clave que
bien que suspende las certezas, Gustavo, el doctor Lontano, porque tenemos 1870 y tantos, no quiero ser muy exacto, vayan pensando qué pasaba en nuestra Argentina. Eso ya es una suspensión, diría yo. Exacto. La época en que sucede la historia. Porque yo no he visto una época precisa. Y para mí lejos está la novela de ser una novela histórica como género, ¿no? Que ustedes saben, la novela histórica tiene una serie de reglas que esto no la cumple. Exacto. Pero, si bien yo claro, no vi la cuestión de los simbolismos, pero sí algunos grandes arquetipos. Correcto. ¿Sí? Una época. Obviamente estamos hablando post-conquista del desierto. Una época, una serie de personajes muy característicos, muy arquetípicos, diríamos, de nuestra historia, ¿no? Y en ese marco, por eso yo digo, no es muy cierto todo. Y por eso insisto, en realidad no tengo que insistirlo porque cualquier lector que lo lee se da cuenta, no es una novela histórica, sino que trabaja la ficción, ¿no? Trabaja desde la ficción. Yo creo que en la literatura el gran alimento es la ficción. Y lo digo con la mejor onda, pero es una época en donde, así como se suspenden las certezas, también se suspenden las ficciones, parece, en literatura. Y hay mucha presencia de esta narrativa del yo y una serie de cosas que, bueno, son totalmente respetables, pero bueno, a mí mucho no me convencen, ¿no? Sobre todo cuando entran en oleadas de modas, ¿no? Donde la cosa se repite. Y la característica que tiene la ficción es la posibilidad de resaltar las singularidades, ¿sí? No me pregunten cómo, pero es así. Yo coincido todo lo que decía Cristian. O sea, te pasa eso. Salís sin certezas, pero ahí está el juego. Y en ese juego donde entran un montón de... Se lo puede ver de distintos ángulos, muchísimos. Desde el viejo bate poético hasta un contacto con algo que te está hablando. Stephen King está en el libro, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno. Christine. Sí. Claro, él seguramente lo vieron o lo leyeron en Mientras escribo, que es un libro que tiene que ver con la escritura. Correcto. Hay una frase que me parece excelente, lo que más me acuerdo. Dice, escribir es telepatía. Está genial. O sea, y es interesante de dónde viene esa telepatía, no sabemos, ¿no? Bueno, para algunos será inconsciente, para otros será una actitud creativa, para otros será algo que viene de arriba, un dictado, no sé. Pero sucede, ¿no? Y desde ese lugar yo practico la escritura, o sea, desde un lugar de la ficción, tratando de descubrir lo que pasa a partir también, como decía Cristian, de un hecho. A mí me gusta llamarle protoimagen, un poco influido por el maestro Valderrama, sin duda, de quien he aprendido lo poco que sé, lo mucho que él sabe y lo poco que yo pude abordar de él, ¿verdad? Pero a partir de esos puntos de contacto, yo por ejemplo en esta novela tuve una protoimagen del final. No tenía idea cómo llegar hasta ahí. Y ese final después, por supuesto, la protoimagen no es, digamos, llamémosle, esa idea no es una idea cerrada, por supuesto. Pero había una serie de imágenes. ¿Y cómo llegar hasta allá, verdad? Es como decir, quiero llegar José Cepaz, pero no encuentro el San Martín. Claro. Tengo que ir, de alguna forma, llegar, ¿verdad? Pasar por distintas estaciones. Bueno, para mí, en este caso en particular, escribir la novela tuvo que ver con eso. Y escribir es una experiencia. Escribir es vivir. No es estar solo, encerrado. Como esta idea del escritor solitario, ¿no es cierto? Que
que se aleja del mundo para nada. Hay un ida y vuelta permanente entre el que escribe y el mundo. Y el mundo está ahí donde vos escribís. En mi caso en mi escritorio, en otro caso será otro lado. Roberto Bar tenía su mundo quizá entre las rotativas del diario Crítica. No sé, cuando podía escribía. Pero nunca se está solo. Tenés la cabeza inundada de gente, de voces. Hay que darle orden, ese es el tema. Un poco nos pasa a todos, ¿no? Que hablamos solos, pero en este caso el escritor lo que hace es darle una dirección, ¿no? Buscar esa dirección. Tenemos un protagonista, el doctor Lontano, italiano el hombre, genovés, para más datos. Horacio Lontano. Exactamente. Horacio, Lontano en italiano, como ustedes saben, significa lejano, que viene a estas costas con una misión. Él es diríamos, un alienista en determinados momentos, como se decía, un psiquiatra, ¿no? Una especie de... Ahí sí, yo tengo como una imagen... Alguien me dijo, es Freud. Bueno, no, Claro. yo no lo veo por ahí, ¿viste? Claro. Pero tipo los neurólogos de esa época, ¿no? Claro. Que trabajaban un poco pioneros a la psicología moderna, ¿sí? O contemporánea. ¿sí? Un Charcot. Claro, exactamente. Sí. Que viene aquí a tratar un caso particular, porque imagínense, es un hombre de mucho renombre en Italia y viene aquí a curar a una dama, Emily, que está casada con un norteamericano que es un hacendado muy importante en ese momento, dadas las circunstancias políticas del país, y bueno, el tratamiento de ello va a llevar justamente a un acercamiento, pero fundamentalmente a una segunda y tercera historias en torno de lo que los rodea, claves, ¿no? La política del momento, los conflictos del momento, y hicimos alusión a algo, decíamos, la ley primera, nuestro poema nacional, y en el caso de la novela de Gustavo Lontano, también el poema nacional. Bueno, sin necesidad de que sea directo, ¿no? Pero ahí está presente. Claro, sí. Creo que, bueno, apareció este muchacho. ¿no? Es un joven que promete. Un joven que promete. Pero aparece un poco ahí en las sombras, Sí, porque, claro, estamos hablando de este Fierro que es un renegado, ¿no? Que es el Fierro de la primera parte, ese Fierro que escapa, ese Fierro perseguido, en un momento donde la persecución es fuerte, en ese momento en la historia de la novela, ¿verdad? Y bueno, aparece, por esto decía yo, quizá esto de los grandes arquetipos, ¿no? Personaje arquetípico del gaucho, de un modelo de la Pampa que se está perdiendo, frente, por ejemplo, a este estanciero norteamericano que es la Pampa, porque ya lo tiene todo. claro. Ahí estamos hablando justamente con la cuestión de la ficción, ¿no? Es un tipo que su placer es salir a caballo y recorrer ese lugar que es de él, que no tiene límites. Que no tiene límites, ese es claro. Claro, pero que es propio, Sí, que no es de otros, es de él. exacto. Y el poder que eso significa. Bueno, ahí está en juego también la cuestión que está muy presente, la cuestión del poder. Y si está este muchacho, Fierro, que está por ahí, evidentemente al estanciero esto le molesta. Porque hay alguien, no es el único, claro. Después va a aparecer otro que creo que tiene que ver con el libro, que también molesta. Exacto. Estos otros, en mi propiedad, aunque sea tan grande, ¿no?, como esa Pampa, es algo incómodo, molesto. Nosotros trabajamos, en el caso de la novela de Cristian, trabajamos el nostos, el regreso. En el caso de la novela de Gustavo, hablamos de conocimiento y sabiduría. Lontano, muy probablemente, y también el cónsul, ¿no es cierto? Van a representar, Torres Beltri, ¿no es cierto? Torres Baltri, sí. Ahí van. Torres Baltri. Van a representar un conocimiento, podríamos decir, intelectual, de estudio, universitario, en fin. Y tenemos el gauchaje, con un saber muy particular. Incluso,
con una apertura de visión, porque en la novela podemos mostrar la tapa, ¿no, Diego? Fíjense lo que hay en la tapa del libro, a ver si la podemos... Ahí está. Estarán viendo ustedes unos quevedos, ¿no? Bueno, fundamentales para Lontano, pero también para la simbología en la novela, ¿no? ¿Qué es ver? ¿No? Lontano, que está padeciendo algo en torno del ver, pero también en torno de su apertura al ver, en torno de, fundamentalmente, el saber que le va a ser transmitido por los gauchos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, Lontano es ese personaje, ahí sí, muy típico del siglo XIX, científico. Claro, positivista, podríamos... Totalmente, sí, es un tipo que es genial. O sea, a mí lo que me gusta de ese personaje es su empuje, su creer, ir así a lo que sea. Totalmente. ¿Sí? Pero, y acá está muy bueno el título que le pusieron en el libro, que entre paréntesis yo no lo leí, lo tengo hace un día y dije, voy a leerlo rápido para... No, me lo quiero leer, lo quiero disfrutar. Lo hablaba con Gaby, mi mujer, eso, ¿no? Voy a leer tranqui después para disfrutarlo. Lontano es un tipo que cree mucho en lo que hace. Y esto es interesante también, los científicos positivistas que apuestan a la ciencia también creen, de otro modo, ¿no? Y acá viene lo de la suspensión de las certezas, porque él en un punto, todo lo que su mundo científico, su modelo de la realidad se presenta, en un punto queda suspendido. Se suspende totalmente, que es la aparición del viejo. Totalmente, exacto. Que el viejo, bueno, viene a complicar la vida totalmente. Pero, bueno, ese es un poquito yo creo que está esa dualidad, me parece, ¿no? De lo que Incluso, hablábamos. perdón, su mismo arte, Gustavo, porque el arte de Lontano, la capacidad de Lontano, psiquiatra, vamos a tratar de nombrarlo así, está en relación con el conocimiento psíquico de las personas, y el gaucho, el viejo, Claro, ¿cierto? claro, está bien. Tiene un dominio de eso. Claro, exactamente. Sí, pero fíjate que Lontano, frente a este otro personaje que maneja un mundo totalmente diferente al de él, no se opone, sino que, porque toda su teoría se viene abajo con el otro, sino que en todo caso es un tipo que no pierde su curiosidad. Correcto, Dice, acá pasa algo. exacto. Y en vez de negarlo o de alejarse, bueno, va a intentar saber qué es lo que pasa ahí. O por lo menos a hacer el primer principio científico, que es la observación. Quiere estar con el viejo. Aún siendo miope. Ahí está, hay un juego simbólico, Sí, ¿no? exacto. La miopía de Lontano, por eso los quevedos, ese momento en el que el otro personaje al que se refiere en la novela es el gaucho viejo, que podría ser obviamente el arquetipo de, qué sé yo, el viejo Vizcacha, incluso un fierro transmutado con otro, pero es un gaucho que maneja el conocimiento tradicional. Claro. Frente a este conocimiento... Le abre los ojos. Le abre los ojos, ¿no? En un momento le dice, en la oscuridad todo se ve. Claro. Y a un miope, como Lontano, digo miope en el sentido de no ve. Y en otro momento le dice, bueno, el problema es que usted no ve porque mira fijo. Entonces, usted es eso, ¿no? Usted pone la lupa para ver... El microscopio. Claro, para ver hay que mirar. ¿No? Mirar el campo, mirar la lejanía, Lontano. Tal cual. ¿No? Ahí, bueno, hay muchísimo para... Ahí me hiciste acordar, ese es un capítulo en que salen a ver la pampa de noche. Sí, exacto. Sí, por eso. Claro, dos veces lo hace. Sí, de manera... y bueno, ¿qué se puede ver de noche? ¿No? Claro. Ese capítulo me gusta. Sí, sí. Condesa. No, pensaba esto que decía Gustavo, de que no es una novela de época, pero sí arquetípica, y tal vez sea como el gran arquetipo de la época, del 1800, este enfrentamiento de la medicina, sobre todo
como te dicen, que los hizo, pensaban que era Freud, como, no sé, el estudio de los sueños de Freud y demás, que es Claro. la ruptura absoluta de la época y lo que más definió, sobre todo en la medicina, que después, obviamente, ese cientificismo que empieza en la medicina, tal vez, es muy interesante pensarlo de ese lado, como Frankenstein, por ejemplo, ¿no? La primera irrupción cientificista parte de la medicina y después, bueno, obviamente aparece el estudio del cuerpo y de la mente, sobre todo, y es el gran arquetipo de la época, este enfrentamiento. Y es muy interesante que en la novela aparece, como decían los chicos, el tema de la mirada, porque termina siendo el comienzo de esa guerra, ¿no? De enfrentamiento de miradas frente a esta cosa mágica o simbólica y lo cientificista, como es un arquetipo claro, digo. Sí, así es. Está también la cuestión de la hipnosis. Claro, totalmente. Sí, estoy pensando en Seward, en Drácula y Van Helsing. Por supuesto, es No, que la es esa la figura disputa. mixta o bueno, Víctor Frankenstein también, como este médico en disputa, ¿no? Claro. Esta suerte de mestizaje que empiezan a tener. Hasta dónde se sabe con uno y hasta dónde Sí. se sabe mucho más con otro, ¿no? Sin Es ni hablar. no necesariamente opositivo, sino complementario podría llegar a ser. Sí. ¿no? Sí, pero... Dos hasta un mundos punto. separados. Claro. Sí, parecen mundos más bien que se enfrentan, salvo, creo, por el lontano en ese caso el personaje es como un camino, como un tipo que, pese a su fuerte tendencia científica, la curiosidad, bueno, que es una característica científica también, pero su curiosidad es muy grande por este personaje, porque rompe todo. Claro. Y no, o sea, no lo niega, ¿no? Entonces, ahí hay un vínculo, pero en general son mundos que se separan bastante. Esto de la hipnosis que decíamos que aparece en la historia y que es un recurso que utiliza uno de los personajes, Torres Baltri, fue una práctica de la época que después que quiso ser científica y bueno, es Claro. como que patinó en el barro, ¿viste? Y quedó medio en esos primeros conocimientos del inconsciente, ¿no? Acercamientos. Y después, bueno, digamos, Freud, Jung, qué sé yo, lo fueron descartando. También, Gustavo, está el tema del pasado mismo de Lontano. Lontano viene de una familia sencilla, sin formación intelectual. Sí. También hay algo en él, en su raíz, en torno a ese conocimiento, ¿no? Sí. Es como un descubrirse también en algo, ¿no? No, Viendo- bueno, está bien, no lo había visto eso. Sí, puede ser, claro. Pero sí, él no tiene, es de un pueblo de los alrededores de Génova y sí, un hombre del pueblo. Claro. Como yo, Claro. un hijo del pueblo. Un Muy bien. villano entre los nobles. Hoy nos ha dicho que, claro, que acá estamos rodeados de condes, procónsules y demás, entonces, claro, que estábamos. Bien, esto ha sido la píldora de ingreso. Así que vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos a volver ya con los dos para dialogar detenidamente sobre la obra. En líneas generales, la condesa seguro que va a hacer alusión al cine, como corresponde. Homero, usted es el auriga, nosotros somos los jamelgos y solo queremos que no nos tire mucho de la rienda. La condesa, el procónsul y nuestro ínclito soberano, el doctor Porrini. Lunes de 15 a 17. En Vorterix. Segundo bloque de Reporte Minoritario. Cuando ustedes ven este ritmo ya cambiado, estamos en el segundo bloque. Bien, estamos, la verdad que disfrutando enormemente de este diálogo con Cristian, con Gustavo, nuestros dos amigos escritores. Bien dicho lo de amigos, porque realmente nos sentimos así, pero no por ello, no están incluidos en el libro porque son amigos nuestros, sino porque realmente las dos obras de las que nos ocupamos nos surgieron inmediatamente al trabajar el tema del simbolismo. Y como los dos dijeron, que me pareció estupendo, esto viene a remarcar un poco lo que siempre decimos, no es que ambos se compraron un diccionario de símbolos y dijeron, vamos a escribir esto para convencerlo a Porrini que nos ponga en un libro, porque las novelas son muy anteriores, ¿sí? Por otra parte, a nuestro libro.
En el caso de Cristian, que estábamos hablando de la ley primera y veíamos una alusión también en Lontano, yo quiero leer un fragmento porque hay algo que es el registro, después lo vamos a hacer también con Gustavo, que es el registro. Decimos que la novela se ubica en los márgenes y al comenzar encontramos lo siguiente. Ahora Garrido se apretaba fuerte ese trapo contra la jeta, pero los miraba a todos sin bajar la trompa, como quien mira desde lo alto, como si para prometer no más le hicieran falta los ojos, esos ojos aindiados que tiene Garrido, que menos se parecen a unos ojos que a las rasgaduras de una sábana vieja. Los carpeteaba a todos, desde las esquinas de sus ojos alechugados. Y todos parecían saber que si no fue peor, fue porque no era momento, porque la urgencia ahora era otra y por eso había vuelto Garrido al barrio, para que supieran, para llevarse con él a todos los que le hiciera falta. El registro, entre otras palabras y demás, que también se va a dar a lo largo de la novela, es el registro coloquial, cotidiano, de una población del Gran Buenos Aires. Yo cuando la leí por primera vez, Cristian, debo decirte que admiré la soltura con la que, porque aquí viene otra cosa. Cristian tiene publicadas 4 o 5 novelas más y el registro no es el mismo. Es decir, no es que escribe de esa manera únicamente. Aquí encontramos un registro absolutamente muy bien utilizado, con una parcialidad notable, pero con a la vez una soltura notable. Y Cristian no habla de esa manera. ¿Me podés decir qué hiciste para llegar a eso? Creo que tiene que ver con una de las principales virtudes que tiene que tener un escritor, que uno por ahí cuando empieza a escribir no lo sabe, pero que tiene que ver con tener oído, con saber escuchar, ¿no? Porque la mayoría de los relatos que funcionan de forma oral. Y cuando alguien cuenta una historia y uno se entretiene con esa historia es porque alguien que la está contando bien y la está sabiendo contar. Todo esto, ya te digo, es un análisis a posteriori. En su momento era yo evocando voces que me eran muy cercanas, que tenían que ver con mi infancia, con el lugar donde viví, donde nací, que circulaban y circulan por donde yo había vivido. Así que fue una especie de evocación, el uso de recursos literarios, porque por supuesto, si uno transcribiera de forma literal como se habla en la calle, no se entendería. Entonces lo que hace uno es salpicar de ciertos gestos, ciertas formas, para que parezca un diálogo, una forma verosímil, pero que en realidad no lo es, ¿no? Me acuerdo que la anécdota de Borges que dijo, la vez que quise escribir un cuento con todos los modismos y con todo el argot, ni yo sabía lo que quería decir, ¿no? Bueno, entonces esto es salpicarlo. Y por otro lado, cuando encontré esa cadencia que tenía la historia, descubrí que había alguna manera también de intentar salpicarla con un poco de poesía en el sentido más bien lírico, ¿no? Y de recrear imágenes que tuvieran que ver con el entorno, y que lo poético puede verse también en un zanjón a las 6 de la mañana en una villa de emergencia. Digo, siempre depende de la mirada. Así que con esa voz y con esa historia que iba creciendo fue que fui avanzando. Fue intentar evocar aquellos años mis primeros 20 años en José León Suárez. José León Suárez, perfecto. Y vos sabés, Cristian, que aquí tenemos, y le contamos al público, un conjunto de personajes, hombres y mujeres, de una villa de emergencia, como bien dijo Cristian, con una serie de lealtades muy marcadas, con una serie de reglas muy notables, en medio de una situación de tensión constante y con un juego muy particular, porque la novela se llama La Ley Primera y quien representa la ley no sería lo más correcto del mundo. Claro, ¿no? La Ley Primera tiene que ver en realidad con la relación de Garrido, que es el protagonista, y sus compadres y su gente del pasado, que no son hermanos, porque la Ley Primera, los hermanos se han unido, ¿no? Exacto. No son hermanos, pero son
no son hermanos de sangre, pero, Claro. pero sí se merecen y se deben esa lealtad. Y por otro lado está el Chelo, que es un policía y que sin embargo todos se conocen desde la infancia y tienen rencores viejos, y él es el policía corrupto, que es el antagonista, que es aparentemente el nuevo amante de Vanessa, que es la mujer en discordia, que aparentemente se la llevó, pero no se sabe si ella en realidad decidió irse, porque la verdad es que a ellos no les importa si lo decidió o no lo decidió. Eso ni siquiera se plantea. Han mancillado mi honor y ahora tenemos que enfrentarnos. Es la excusa que necesitábamos durante años, un enfrentamiento que vinimos postergando durante décadas y que ahora por la palabra, porque se menciona el enfrentamiento, alguien dice algo de más y como ya lo dijo lo debe cumplir. Porque son gente que, más allá de que son delincuentes, son ladrones, son asesinos, el peso de la palabra es muy importante para ellos, ¿no? Entonces no hay acto de mayor cobardía que amenazar y no cumplir. Entonces una vez que amenazan, una vez que lo ponen en palabras, saben que lo van a tener que llevar a cabo. Es inevitable. Y la novela juega con ese sentido de que la historia es inevitable. De que por alguna razón no pasó, pero que va a pasar. O ya pasó y es inevitable, y pase lo que pase, siempre va a haber alguna excusa para que se lleve a cabo la tragedia, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso. Correcto. O sea que cuando decimos lo del regreso, el nostos, el volver, él está volviendo a su esencia también. Porque se ha ido, no, en realidad no, eso no lo tenemos muy en claro, y justamente me parece que es deliberado, viene de otro lado. No se sabe por qué se Exacto. fue. A él le reprochan haberse ido. Exacto. Pero no se sabe si él los abandonó, si fue decisión propia haber seguido, pero tampoco parece ser mucho su decisión el hecho de volver. Parece como si fuera su destino. Es su destino volver y él lo acepta porque sabe que es lo que le toca, ¿no? Del mismo modo que el antagonista también sabe que su destino es enfrentarse a él, Chelo, y también quizás con armas no tan nobles, porque es más cobarde, por supuesto, pero sabe que también es inevitable. Y la turca y el resto de los personajes que están dando vueltas por ahí también saben que hay que actuar, que hay que contraatacar en realidad, porque hay un ataque inicial y hay una revancha. Ahora que la nombras, qué personaje admirable la turca, ¿no? Porque en verdad podría perfectamente haberse separado de la situación, tenía todo para justificarse, sin embargo es el honor de... Es mi personaje favorito. Es sí, sin duda. espectacular. Otra cosa, Cristian, el nombre, los nombres. Es decir, adquirir el nombre significa ¿qué? Tienen mucha Te digo Paloma, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿no? tienen mucha importancia para mí cuando me siento a escribir, el hecho de los... Siento lo mismo que cuando escribo, que los descubro, ¿no? Que hay un personaje ahí que se llama de alguna manera y yo tengo que descubrir cómo se llama. Y siempre tiene algún nombre provisorio, porque cuando estás escribiendo de alguna forma lo vas a llamar y la historia no funciona hasta que no se llama Garrido. Hasta que... Y lo mismo pasa con Paloma, que decimos, ¿no? Que es el hermano menor de los Sosa y que bueno, él es Sosita porque es el hermano menor y Claro. carga con eso, y él sabe que en algún momento tiene que despojarse de eso para poder crecer y ser el Paloma, y que de alguna forma, más allá, sin saber muy bien si es justo, ¿no? Es el único sobreviviente de toda esta tragedia, ¿no? El menor de los Sosa. Así que los nombres, así como la palabra, tienen mucho peso. Yo tengo algo, perdón. Yo jugaba, nada más que esto, digo, yo jugaba, Cristian, cuando la leía, Garrido, aguerrido, Sosa, osado, ¿no? Digo, está el juego también de las palabras detrás, pero eso me lo permito como lector, ¿no? Porque digo, es... Claro, no, en mi caso tiene que ver con eso, con que ellos se llaman de esa manera. Claro. Se llaman de esa manera. Surge el nombre... Y suenan, y a mí me suenan así como en su momento me sonó Matilde o Claro. aquí. Digo, Sosa era Sosa. Por supuesto que los nombres tenían que tener cierta relación con el entorno. Claro. Por supuesto, tenían que ser apellidos que puede uno encontrarse. Claro, no se va a llamar Jacksonville. Exacto. Claro. Acevedo podría ser, pero Claro. Jackson no. Kevin Garrido. No, a mí hay algo que es increíble, ¿no? Cómo se conjugan las lecturas, porque tanto en la novela de Gustavo como en la novela de Cristian
encuentro un eje común que es inevitablemente la tradición argentina. Está el Martín Fierro en ambos casos, ya por evocación, ya directamente como una referencia a un personaje que está dando vueltas ahí. Y hay también si me permiten el comentario, la apertura al diálogo, si hubo alguien en la literatura argentina que se encargó de suspender todas las certezas fue Borges, ¿no? En cierta medida, Lontano es miope, Borges, bueno, ya sabemos. En el caso mirá, lo tenía anotado, Garrido es guerrero, aguerrido, ¿no? Y inevitablemente me suena también el Chelo es Barrufaldi, Fierro, repite la R. Y hay una lectura muy interesante en torno de lo que hace Borges con la R en El fin. Recabarren, es ese personaje que ve venir a Fierro 7 años después y que es el que alberga al segundo Moreno, ¿no? Y él llega a Fierro y le dice al segundo Moreno, ¿no? En el cuento de Borges, pasa que la otra vez andabas ganoso de entrar al segundo, bueno, vamos para afuera con la lógica, ahí me baste, me sobra, está esa cosa del regreso. Y creo que hay una lectura, no recuerdo quién la hace, que dice que Borges le habría devuelto a Recabarren la R que el Moreno no supo responder en la segunda payada, ¿no? Si tienen presente esta idea de que en el segundo duelo con el Moreno pierde porque no sabe decirle cuándo son los meses de la guerra. Los meses de la guerra son los meses que llevan R. Pero también Entonces, le devuelve el sentido del héroe trágico a Fierro, ¿no? Con exactamente. ¿Y qué van a buscar a la Casa de la Turca? Van a buscar los fierros. Mirá. En el registro van a buscar los fierros, van a buscar la jerga para hablar de las armas, ¿no? Entonces está toda esa cuestión ahí que, insisto, no creo que haya sido buscada. Digo, está la inspiración ahí y uno va, voy a usar una palabra muy simple, que es echando mano, ¿no? del registro de lecturas, etcétera, y de pronto confluye en algo que no es una referencia a Borges, pero está ahí latente, ¿no? Esa cosa que es que lo leíste. Es tutelar. De alguna manera lo leíste. Y lo viste y lo releíste. Y eso es inevitable. De alguna manera refuerza la lectura de la suspensión de las certezas, en tanto que no está buscado. No está buscado. Entonces, si hubiese sido buscado, si vos hubieses pensado un nombre, seguramente hubiese sido, qué sé yo, Arreaga, qué sé yo. Salió Garrido, salió Barrufaldi, van a buscar los fierros, Lontano es lejano, que tiene que ver también con la lejanía, pero también es una cercanía. Bueno, Emily Dick, claramente, que tiene cierta parafrenesia, ¿no? Como una cosa medio melancolía le llaman, que es Emily Dickinson, más o menos. Morgan es el pirata de los piratas. Piratón, ¿no? Entonces es un claro ejemplo, claro, es una forma de abordar la lectura simbólica. No sé, díganme si estamos... Yo cuando hablamos de Fierro tengo principalmente siempre en la memoria más al Delfín, porque es el héroe que me gusta, que es justamente el que sabe que su destino es enfrentarse y matar o morir, sí. Que ya lo eludió 7 años, creo que él vuelve 7 años después. Sí. Y se sabe llegando al final que es Fierro, ¿no? Porque es un cuento que no se sabe que... Sí, entonces el Fierro por primera vez reconoció el odio. El odio, sí. Me parece que reconozco más en estos personajes a ese Fierro que vuelve para cumplir su rol de héroe trágico, ¿no? Sí. Y en tu novela, Gustavo, está Fierro también como una figura que vuelve, no vuelve... Es una figura que está presente, pero escapando. Claro. ¿No? Está escapando. Entonces... No es el de los consejos. No, claro. Es ese Fierro que yo lo asocio con la imagen de la Pampa. Uh-huh. Obviamente las lecturas, por supuesto, están siempre presentes en nosotros porque es nuestra experiencia, ¿no? Es nuestra vida. Pero yo lo asocio con la imagen de la Pampa. Hoy, en donde uno atraviesa la Pampa por una ruta y ve un paisaje inmenso, pero que no es propio, nuestro. Entonces, estamos yendo en esta historia a una Pampa que era una Pampa abierta, que era una Pampa de esos hombres,
y que luego se transformó bueno, en una propiedad privada, ¿no? O sea, por eso el caso del arquetipo de Morgan. No es casual que sea también posterior en esto sí, obviamente, no es casual que sea posterior a la conquista del desierto, ¿no? Donde se reparten las tierras. Roca Runciman, ¿no? Claro. Después vendría eso, claro. Claro. Entonces, bueno, en el caso ese, a mí me da esa sensación, ese personaje, ¿no? que está presente, pero no puede estar, porque es perseguido. Y aparte no quiere transar, que eso es importante también, ¿no? O sea, este es el fierro que no transa, que bueno, dice, voy en busca de mi destino, y ese no es mi destino, es otro, va para otro lado, ¿no? Pensaba cómo aparecen en las dos novelas esta idea que la hemos hablado mucho, sobre todo en un episodio analizamos El hombre de la esquina rosada, cómo la identidad nacional se vuelve un medio para llegar a lo simbólico universal, ¿no? Porque en ese episodio hablábamos de la influencia que tuvo Borges del western, por ejemplo. Él era muy fanático del cine, y esta idea de que el western es por excelencia la identidad nacional norteamericana llevada al arte, y cómo eso se puede replicar acá con nuestras historias de La Pampa, con nuestras historias de nuestra identidad, de barrios marginales y demás. Y sin embargo, que es lo que aparece un poco en el libro, por ejemplo, yo analizo la última película norteamericana de taquilla y opera de la misma manera lo simbólico en sus novelas, ¿no? Como siempre, porque a veces, o al menos acá hablo por mí, pero se entiende al revés, ¿no? Que lo simbólico es para llegar a la identidad nacional, y cuanto más interesante y cuanto más amplio es que sea al revés, como llegamos a lo simbólico mediante la identidad. Aprendés con el correr del tiempo que esa frase que es cierta, ¿no? Que dice pintarás tu aldea y pintarás el mundo, y uno en realidad cuando empieza a escribir lo que quiere es justamente contar una historia enorme que lo cuente todo, cuando en realidad justamente en ese resumen, en esa historia chiquitita estás contándolo todo. Total. Es algo que cuesta aprender y que uno lo descubre justamente viendo ese tipo de películas, leyendo ese tipo de historias. Y están los personajes, ¿no es cierto? Claro. O sea, son los personajes los que le dan, los que amplían todo el espacio. Bueno, yo coincido en todo lo que dice Cristian, me parece. Y agrego, sí, esta cuestión del espacio. O sea, la interrelación entre los personajes y el lugar donde se desarrollan, que es un poco lo que vos contabas de tu novela. El espacio como personaje más. Exactamente, hay una interacción total. Ahora, es evidente que, volviendo a la cuestión de La Pampa, uno atraviesa ese lugar y parece un lugar muerto. Y no está muerto, o sea, es cuestión de cavar un poquito y ya empezás a sacar cosas. Y esa riqueza la tienen los personajes, ¿no? Que es la gente, en definitiva, no es otra. Bueno, por eso también en muchos casos, viste que cuando se habla de la Pampa, que lo han hecho tantos filósofos, esta idea de la inmensidad, de la desolación, pareciera que no hayamos nada, cuando en realidad hemos tenido seres humanos de una profundidad filosófica, por decirlo de una manera, para que todos nos entendamos, de sabiduría notable de allí, justamente, surgidos de allí. Sí. ¿No? Es decir, es muy interesante lo que decís, Gustavo, porque estoy pensando en eso, ¿no? Acá no hay nada, no hay seres humanos, ¿no? Claro, no produce nada. Bueno, ¿qué ha sido lo que ha producido esa sabiduría que en tu novela aparece muy marcada, no solo por el gaucho, sino también por el aborigen? Ah, sí, es cierto. Que, Recordate, lo recuerdo, que tenés unos aborígenes, un grupo excelente. Sí, ¿no? sí, claro. En retirada, claro. Claro. Están ahí. Sí, lo que pasa es que ustedes juegan con ventaja porque leyeron hace muy poco la novela y vos, Gustavo, no la leías hace años. Claro, sí. Es más, no la releyó seguro. Yo creo que hay que releer las novelas propias. Muy bien. ¿No? Porque ahí viene la otra cuestión, el tema de nosotros trabajamos con la palabra, con el lenguaje, y ahí está el partido. O sea, son los personajes, es el espacio, pero el partido está con el lenguaje. Y es ahí donde, será por eso que tardo bastante
en escribir una novela, porque juego mucho con eso, ¿no? O sea, tiene que entregarse todo ahí. Y bueno, no siempre se llega, pero bueno, el lenguaje lo que tiene es una condición de infinito tal que a nosotros nos parece algo totalmente, cotidianamente nos parece limitado, pero no, es absolutamente infinito. La gente, los que escribimos, creo que sabemos lo que es esa experiencia, que te enfrentas a infinitas posibilidades, totalmente. Pero eso porque le das prioridad a la forma, ¿no? Por sobre el fondo, digo, la misma historia contada por vos, o contada por Sebastián, o contada por Diego, o por mí, va a ser diferente justamente eso, ¿no? Porque nosotros disponemos de diferentes formas de contarlo, y me parece que eso es prioritario. Exactamente, porque el estilo es el contenido. ¿Se acuerdan de aquella vieja discusión también de principios del siglo XX, contenidismo y formalismo, ¿no? Ujú. Bueno, van de la mano, van de la mano. O sea, si queremos, creo que era Valery el que decía, la duda conduce al estilo, ¿no? O sea, si queremos, hay muchas veces yo estoy trabajando con un texto y no, con una novela, una determinada parte, y no se resuelve, y ese es el estilo lo que lo va a resolver. Y le va a dar un matiz al contenido, un giro quizá también al contenido, y estaba ahí, en esa cosa que no te convence, no te cierra. Cuando estás incómodo, ¿viste? ¿No es cierto, Cristian? Cuando te sentís físicamente incómodo con lo que estás trabajando, sí, no, esto no lo puedo tragar, es indigesto. Bueno, no funciona, perfecto, hay que seguir. Y va a ser el trabajo, lo que Valderrama, Hugo Friedrich llamaba voluntad de estilo, ¿no? Trabajar por ahí. Es el qué, es el cómo, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiero decir? Es lo menor, ¿no? Todos sabemos que Julieta y Romeo se van a morir al final, Claro. ¿no? Pero cómo lo cuenta Shakespeare En es el otra medio, cosa. claro. Yo, ¿sabés con qué lo asocio muchas veces? Con el signo lingüístico, Sí, claro. ¿no? En el sentido de, pero llevado, yo era un genio, pero después armó cada cosa, plantearlo de la semiología. Totalmente de acuerdo con vos. Pero la cuestión del signo lingüístico, en el sentido de, comparado con una moneda, donde vos no podés separar cara y cruz. No podemos separar forma de contenido. Entonces ahí, donde se da esa unidad, donde finalmente tenés la moneda, porque no la podés separar, el estilo de lo que dice, entonces bueno, ahí sí funciona. Y bueno, es un trabajo, pero ahí es parte de la experiencia, es maravilloso, sin duda. Quiero leerles a nuestros oyentes un fragmento de Lontano en el que también está el tema del registro. Lo hacíamos recién con Cristian, viendo el registro coloquial de un barrio marginal y demás. Y en este caso estamos siglo XIX, segunda parte del siglo XIX, La Pampa, como ha dicho el autor. Los hombres con los que pude hablar en La Rosada me han dicho que usted es el último gaucho. Vea, paisano, acá las cosas han cambiado mucho. Yo soy muy viejo, demasiado viejo, le diría. Todavía puedo montar, aunque si alguno me ve en la noche, vaya si no me confunde con la muerte. Ser viejo le trae a uno tantas cosas vistas que a veces hasta puede creerse que lo sabe todo. Y yo fui tan sonso que lo creí, hace muchos años, cuando ya era viejo, aunque un poco menos que ahora. Yo creí que había visto todo lo que podía pasar en esta pampa. Vi gauchos, indios, caudillos, partidas de milicos. Todo ha pasado por este lugar que no cambia nunca, salvo por el viento que lleva y trae la arena de los médanos. En esta tierra tan grande que usted ve, hay mucha sangre. Si se pone a escarbar un poco, seguro se encuentra algún hueso. Y escuche bien lo que voy a decirle, sin ánimo de ofenderlo a usted, que ha venido de tan lejos. Vea, paisano, usted que es doctor, debe saber que esta no tiene nombres floridos. A esta tierra la dividen y la bautizan porque los hombres se han rendido. Y yo que he visto morir a muchos, sé que algunos se llevan la entrega a la muerte. Ahí está un poquito, me parece, Gustavo, lo que vos
recién comentabas en torno de la separación de la tierra y demás, el nombrar la tierra y el nombrarla arbitrariamente, no como diría Saussure, ¿no? Acá sí arbitrariamente, caprichosamente, sin reconocer lo que es la tierra en sí. Yo he visto pasar todo, ¿no? En este gaucho central. Y sobre todo la idea de que, si me permitís el término, la lectura o demás, es una tierra que ha sido vejada, junto con los hombres que están allí, ha sido violentada, en su peor sentido, como también lo es el personaje femenino de Emily, ¿no? Sí, Emily, sí. Sí, está bien. Ella tiene mucha comunión con la cuestión de la tierra. De hecho, viste que no puede, perdón que te corte, Sí, no puede verla en algún momento. Claro. Cierra las ventanas. La extrañeza, ¿no? O sea, es una mujer que se siente, bueno, que vino acá, tal vez pensando otra cosa. Ya, la gran sorpresa de la gente que venía en ese momento acá era el puerto, ¿verdad? El barro, todo Claro. ese lugar. Claro, se siente, sí, extraña a este lugar. Extraña con esa enfermedad también muy de esa época, que cae en esa melancolía, ¿no? Y bueno, la relación que luego va a tener con el médico, la cuestión de la posición del esposo, este hombre que, Es mucho mayor que ella. claro, y que se cree, ahí también, sí, está bien lo que decía Sebastián, o sea, cree ese paralelo con la tierra, ¿no? Cree, la tierra es mía, esta mujer es mía. Claro. Y los hijos que me da son míos. qué sé yo. Exacto. Y la única posibilidad que le queda es como los perritos, hacerse muerto, ¿no es cierto? Le queda a Emily. Pero bueno, va a mostrar luego que es una mujer fuerte. sin duda. Totalmente. Sí. Condesa, ¿quiere hacernos una alusión al Nostos en el cine? Ah, bueno. En torno a lo que Ok. trabajó. Sí, bueno, yo Ya- trabajé. Yo trabajé Indiana Jones para el Nostos, que también es muy interesante. La última, la quinta, que ya no es de Spielberg, es de Mangold, que, bueno, aparece de vuelta este héroe, este vaquero, ¿no? De la tierra. Y es muy. En todo Indiana Jones está la idea del Nostos y la figura del cowboy y demás. Pero en la última es de justamente un Indiana ya viejo que encuentra o tiene que buscar un dial, que es como un símbolo de dos piezas, con la idea más lingüística del símbolo, que son dos partes, que si la une puede viajar el tiempo. Puede viajar en el tiempo y tiene que cuidarla de unos nazis porque los nazis quieren agarrarla para ir al 45 y... Típico, Sí. típico de nazis. Típico de nazis, típico de Indiana también, porque los nazis aparecen Sí, claro. en la tercera, creo, en la segunda. La tercera. La del La tercera. Grial. Y en la primera, en el Arca y en Sí. la última. Pero la que cruzada. vimos acá en el corazón era la tercera. La tercera, sí, sí. Sí. Y bueno, aparece también esto del pueblo, él viaja... Hay todo, es muy compleja leer el libro, pero él Perfecto. es una invención de Arquímedes, este dial, y aparece toda esta identidad con el pueblo romano, porque él viaja a la vieja Roma y demás, que no quiero spoilear, pero aparece esto que decía, ¿no? De cómo sea nuestra identidad nacional tan importante, o sea, la identidad nacional de cualquier cultura, esta unión de lo universal, que es un poco también lo que ha hecho el cine, que es el arte tal vez más universal y más contemporáneo, pero esto, ¿no? Cómo llegamos al mismo punto, desde Borges, desde una novela de ustedes, desde una película de Indiana Jones que por ahí parece algo súper lejano a lo nuestro, y eso también era un poco la idea de la conversación del libro, que una chica nos preguntaba en la presentación, como cómo trabajan o cómo Claro. trabajaron, bueno, justamente con el símbolo. el Entonces, símbolo. yo lo veo en Indiana y el doctor lo ve en una novela de nuestra Pampa, ¿no? Claro, Eso. exactamente. Es sumamente interesante. Cómo nos permitimos de alguna manera que el símbolo también haya operado sobre nosotros a partir de la lectura, ¿no? Sí. A partir de la visión. Es decir, no somos los autores. Cristian, Gustavo son los autores de las novelas que hemos trabajado, nosotros no. De hecho, a mí no me da la cabeza para tal. Pero, y la Condesa a partir de las películas, pero uniéndonos a partir de símbolos, ¿no? ¿Cómo trabajaron? Por el símbolo, exacto. Muy bien. Sí, el símbolo punto de artístico. reunión. Estamos
con Cristian Acevedo, con Gustavo Rimoldi, sus 2 grandes novelas que hemos puesto aquí. Ahora vamos a preguntarle por las otras. La Ley Primera, de Cristian Acevedo. Cristian, ¿me recordás la editorial? Pues yo tengo la... Sí, es editorial Lubina. Lubina. Sí, de mi Perfecto. querida amiga Claudia Cortalesi. Perfecto. Editorial Lubina. Y en el caso de Gustavo tenemos Lontano, que la editorial es Paradiso. Paradiso. Lubina, Paradiso. Yo que ustedes espero media hora, salgo, me voy por Corrientes y si no encuentran las 2 novelas, No lo van a encontrar. pueden castigar a los libreros. Si no No, son encuentran- buena no, gente no, los no. libreros, Si no pero bueno. encuentran no- esas novelas, está no siempre ejerza. Sofía Casa Editorial. Ah, Este bien, sí bien. que van a encontrar. Bien. Sí, Sí, ese no, bueno, yo venga. recomiendo particularmente En función de la certeza. No, tienen No. que leer las obras. No, Paradiso, Lontano está agotada. Mm. Y bueno, ¿Cabezas perdidas está también? esperando. No, Cabezas Perdidas está editada por Edasa, Edasa. Argentina, esa está. Pero esta novela, bueno, ya tendrá una nueva edición y en este momento no está en las librerías o la editorial tampoco la tiene porque está agotada, no la ha reeditado. Hay un sitio en internet que tiene, Ujú. que es especial de libros, que tiene algunos ejemplares, pero ya no se consigue más. Así que bueno. Señores editores, a ustedes les digo. Una A pequeña ver. aclaración. No salgan a golpear libreros, por favor. No, claro, obviamente. Bien. Y fundamentalmente cuando volvamos, creo que vamos a hablar de las otras obras y también escuchar a nuestros oyentes con sus preguntas. Seguramente por ahí hay preguntas, Homero, directamente para los escritores. Perfecto, muy bien, que así sea. Ahora le entregamos el timón y bueno, que esto no sea el Titanic, por favor. Reporte Minoritario. Todos los lunes de 15 a 17 horas. Por Vorterix. Antes era Twitter, ahora es X. Pero nosotros seguimos igual. @Vorterix, seguir y metele para adelante, pendejo. Vorterix. Tenés una cita, te cuenta algo que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta algo que hizo. ¿La rutina te gana por nocaut? Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000. Porrini, Ortega y Radomski hacen Reporte Minoritario. Lo seguís viendo en Vorterix. Último bloque, el bloque en el cual esperamos sus preguntas. Así que mándennos preguntas. Si ustedes quieren, nosotros tenemos para conversar, pero obviamente nos gusta escuchar a ustedes. Condesa. Sí, mándenme preguntas para nosotros, sobre el libro, sobre los autores. Una pregunta que surge mucho y la despejamos ahora y la pusieron en el chat, que dicen si pueden conseguir el libro en Rosario. Envíos a todo el país y la compra del libro también acá en Buenos Aires por sofia.casaeditorial en Instagram. Les hablan por mensaje directo, les contestan inmediatamente y se lo compran directamente a la editorial. Porque si lo buscan por Mercado Libre aparece, pero con un precio un poco más elevado por los costos, obviamente, del intermediario. Así que, si lo quieren al libro, estén en cualquier parte del país donde estén y en una semana se habilita envíos al extranjero. Exactamente. Así que hablan directamente con la editorial y arreglan con ellos sofia.casaeditorial en Instagram. Muy bien, perfecto, Condesa. Así es. Bien, Cristian Acevedo. Amén de la ley primera, tenemos 3 Matildes. Matilde debe morir, Matilde decide vivir, Matilde, Debe matar. debe matar. Correcto. Brevísimo, porque yo las leí las 3. Está loco. ¿Por qué está loco, Está loco, procónsul? loco. Es genial. Todo el respeto y la Genial, es un admiración, juego ¿no? espectacular el que creó. Me acuerdo que la primera vez que hice una reseña, Diego dijo, no lo conozco, pero me imagino cuánto se divirtió escribiéndola. Sí. Y era justamente eso. Es una novela lúdica, es un juego donde el lector es personaje, donde hay otros personajes que vamos descubriendo que también son lectores y que tienen que intentar escapar de esta novela cárcel, que es la misma novela que es Matilde debe morir. Perfecto, Y sus continuaciones. perfecto. Por otra parte, no quiero dejar de lado, vos sabés que Cecilia, mi señora, ama
la vida de Baki. Ujú. Las vidas, Me lo dijo. era- Sí, todas era- las vidas de Baki. Todas las vidas de Baki. Baki. Yo leí. Para ella es, por favor, porque para nuestro público, acabamos de hablar de la ley primera, lo trabajamos acá, vimos un pantallazo, vayan a leerla, acabamos de hablar de Matilde, enfoques y demás, pero Baki, a ver, Todas las vidas de Baki totalmente es distinta. totalmente distinta. Es una novela escrita en primera persona. Eva Key es una escritora de 73 años que está escribiendo en un geriátrico. Aparentemente acaba de entrar en un estado de senectud y ella empieza a contar los recuerdos, los supuestos recuerdos de sus vidas pasadas. No se sabe muy bien si ella es que no termina de comprender qué es memoria, qué es fantasía, o si en realidad, por el hecho de ser escritora, ella tiene la capacidad de inventar historias. Así que vamos descubriendo cada una, o las vidas que ella recuerda con más cariño, con más afecto, con más amor, y terminamos descubriendo que, bueno, cada vez que ella se pone a recordar, lo que recuerda son siempre historias de amor, ¿no? Su Claro. madre favorita, su padre favorito, un gran amor, y ella en el geriátrico. Y por otro lado tenemos el contrapunto de una psicóloga que en realidad lo que dice es que, bueno, es que ella en realidad no está bien, que ella no es capaz de dilucidar qué es real y qué no, y la novela es ese devenir, en un geriátrico, algo totalmente diferente a todo lo anterior, por sobre todas las cosas diferente a Matilde, porque es una novela cuya protagonista es una mujer, como les decía recién, anciana, en un geriátrico, que me permitió también jugar ya desde otro lugar, ¿no? Porque era mentir todavía un poco más, porque era conseguir yo esa voz de una mujer de 73 años Claro. que durante meses estuvo al lado mío contándome historias y ponerme... nunca interpreté, no sé cómo es la labor de los actores, pero sentí algo muy a lo que imagino que deben sentir los actores cuando interpretan algún papel, ¿no? Era ponerme en la voz, en la historia, en la memoria de Eva Key, que también es una de mis historias y de mis voces favoritas. Así que coincido con Cecilia. Perfecto. Ya sabemos, tenemos las tres Matildes, la ley primera, tenemos las vidas de Baki, todas las vidas de Baki, y ahora, Cristian, ¿hay algo, hay algo en... Sí, siempre hay algo. Estoy ahora trabajando en un borrador de una historia. Bien. Así que bueno, veremos a ver si llega a buen puerto. Por ahora está ahí ¿Año que viene? descansando. No, nadie espera que la publique, así que no hay nadie del otro ¿Cómo lado. que no? Acá estamos esperando. No, yo escribo siempre en soledad, no hay nunca del otro lado en una editorial esperando la cuarta parte de Matilde o lo que fuera. Escribo siempre algo totalmente distinto a lo anterior, porque me permite a mí divertirme por sobre todas las cosas, ¿no? Bastante complejo es escribir una novela durante meses si la historia a vos no te atrapa principalmente. Así que, bueno, veremos a ver si llega a buen puerto, a ver si consigo corregirla y después veremos a ver cuál es el recorrido que tiene esa historia. Perfecto. Gustavo, después de Lontano vino Cabezas Perdidas. Yo las leí al revés. Yo leí primero Cabezas Perdidas, después apareció en mis manos Lontano. Tenés una novela anterior que no he leído, no la... Contanos, por favor. Sí, esa fue la primera novela, Tres heridas. Ujú. Ya no se consiguen, no hagan ningún esfuerzo, hagan una pequeña Por Dios. reseña. Simplemente, bueno, son tres argentinos en España durante la Guerra Civil Española. Bueno, en ese lugar, en ese conflicto, y bueno, una historia que pasa ahí. A mí es una historia que la Guerra Civil siempre me interesó. Yo llegué a través de la poesía española, a través de los poetas. Miguel Hernández. Claro, los poetas del 27, algunos Claro. posteriores, también algunos anteriores del 98, como Machado, o Juan Ramón. Y esa España siempre me resultó muy, muy sugestiva. Y la historia transcurre en el Congreso Internacional de Escritores que se hizo en distintas ciudades de España, del lado republicano. Y bueno, esa es una historia que pasó ya, que es en la novela Tres heridas. Y Cabezas Perdidas sí se consigue, está editada por Edasa, y tiene que ver con esta novela. Sí, exacto. Tiene que ver con Lontano, en tanto es una novela que sucede muchas décadas después, en la época
del peronismo, del primer peronismo. Y bueno, a mí se terminó planteando un policial en esa novela, como género muy general, aunque yo le escapo a la idea, pero bueno, en general se planteó como una idea de policial, que a mí me sirvió porque yo tampoco tenía idea qué era lo que había pasado después de esta historia. Y un poco eso, ese policial de alguna manera recrea toda esa historia que sucedió después de lo que pasó acá con Lontano. Exacto. Se descorrió un velo 70 años después de todo aquello, ¿no? Claro, exactamente. La idea era hacer una trilogía en donde la primera novela que yo iba a escribir era contemporánea, en un espacio de La Pampa también, donde un grupo de artistas quemaban sus obras, pero necesité ir muy para atrás para llegar a este lugar, que no voy a llegar nunca, pues no la voy a escribir. Esa novela en particular no. ¿Y ahora cómo estamos, Gustavo? ¿En qué estamos? Estamos ya hace años. A mí me llevan años las novelas, y me divierto mucho, pero bueno, llevan años. Algunas llevan un poquito más de años que otras, 4 o 5 años. Esta ya lleva, a ver si ponele 3, 4 y unos poquitos más hasta que llegó la idea. Y ya estamos en la... Hay un momento que vos sentís que ya estás en el parque de diversiones arriba de la ruleta rusa y ya te toca la bajada. Claro, sí. Hay que hacerlo. Perfecto. Sí, porque es así en el sentido de que la novela te lleva a ese lugar. Hay que llegar ahí arriba. Para mí siempre todo lo que es el arranque es más lento, mover un tren parado. Pero una vez que estás ahí arriba, después vas llegando. Y está esa sensación de que estamos ahí. Después de que resulta, no se sabe, por supuesto. Si vale la pena o no. No, excelente. ¿Tenemos alguna pregunta, Homero, de parte del público? Algo que para nuestros... No, quiero invitar a la gente del chat que está ahora, que aprovechen su momento y que dejen su pregunta ahora, que los estamos leyendo, ¿no? Perfecto. Bueno, por ahí estuvieron... Hay un montón de comentarios. No es algo que suceda muy seguido, que claro, el contacto sea directo, digamos. Exactamente, sí, solemos ser nosotros, claro. Pero hoy que tenemos este privilegio de tener 2 escritores de este calibre, y bueno... Una cosita que sí. Me permitís. Sí, por favor. Bueno, obviamente las felicitaciones por el libro y para mí, en este caso como escritor, hay dos cosas que uno siempre fantasea como cosas muy, muy buenas, ¿no? Una es que el libro que escribiste en la novela que pudiste hacer, pasen los años y haya un lector. Pasen los años y haya un lector. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, ojalá, los que sean. Pero eso es una fantasía positiva, en el sentido de decir, si el libro se banca, ¿no? Que pasen los años y hay un lector, el libro funciona. Y uno escribe para un lector, sin duda. Un lector presente y un lector futuro. Y otra fantasía muy buena es que alguien escriba sobre lo que hiciste. esa es excelente también. Entonces, que alguien se tome el trabajo de leer y encuentre algo por lo cual pueda desarrollar un trabajo teórico. Yo que no me dedico a eso y que me parece, pero que me encanta, no lo puedo hacer, no tengo esa capacidad. Entonces, eso me parece otra fantasía genial, que en este caso les agradezco, porque Sebastián también en particular, ¿no? es un gran lector y bueno, desarrolla eso y voy a leer con mucho gusto lo que han escrito Diego y... El tema es por eso estás tan positivo, porque no lo leíste, no sabés, no sabés lo que es. No, claro. Yo lo leí y es un libro, parece que fue una devolución de gentilezas, ¿no? Pero es verdad, es un libro que para releer también. Bueno, yo lo puse al lado de Danza Macabra, que es un libro de ensayos de Stephen King, porque tiene ciertas similitudes, porque habla también del cine, del cine del 50, los 80, del terror, y la verdad es que hace un buen complemento con ese libro para releerlo también. ¿Con quién nos hermanaste? Dios mío. Sí, acá, ya, bien, nos sentimos allá arriba. Tenemos una pregunta
de Augusto 00000. A la hora de empezar un libro. A la hora de empezar un libro, ¿la hoja en blanco da miedo o es un desafío la realidad de que toda idea pueda ser posible? A ver, Yo supongo ambos, que va para los los escritores escritores de la mesa. A ver. Me parece que es más un invento de los escritores eso de la hoja en blanco. De sentarte frente a la hoja y que no te salga nada es medio raro. Lo que sí puede pasar, al menos en mi caso, es un largo periodo de que no se me ocurra sobre qué escribir y qué próxima historia voy a contar. Pero una vez que me siento, algo sale. Saldrá si tengo suerte y si no me distraigo demasiado, que hoy por hoy es muy difícil, porque hoy por hoy estás escribiendo y tenés todas las redes alrededor. Pero si estoy sentado 2 horas y tengo suerte, por ahí media hora escribo y me sale una página y media y al otro día tengo el placer de convertirla en un párrafo. Claro. Y eso ya, si lo escribís todos los días, ya es un logro. Me parece que sentarse, esa imagen que tenemos frente a la hoja en blanco y que no sale ni una palabra, me parece que es medio raro, ¿no? Porque ese proceso me parece que es antes de sentarte. Perfecto. Que sí me pasa que tengo largos periodos donde pienso, acabo de escribir una novela, no sé si se me va a ocurrir alguna otra idea que merezca ser contada en una novela y que pasen meses sin que yo logre encantarme o fascinarme con alguna historia próxima a contar. Pero la hoja en blanco me parece que es esa idea que romantizan algunos escritores con el oficio de escribir. ¿Gustavo? Ahora Gustavo se dice todo lo contrario. No, al contrario. Dice, la hoja en blanco es terrible. No, coincido en todo. Tenemos armas, después, un par de cuchillos. Coincido en todo. Podemos verlo desde otro lugar. La hoja en blanco, más que un gran inconveniente, un bloqueo, es algo maravilloso. Es una invitación. Totalmente, es un camino. Como la última página. Tal cual. Gran programa, ¿no? Excelente. No, es claro que es así. Es una invitación, está todo ahí. Está todo. Nosotros nos manejamos con el discurso, ¿no? O sea, es cuestión de engancharle por dónde va, por supuesto. Pero bueno, se simplifica esta cuestión de la hoja en blanco cuando, como escritor, cada escritor tiene su método que va descubriendo por dónde pasan las cosas, por dónde puede escribir, ¿no? Lo que sí por ahí al escritor primerizo que le suele pasar, nos pasa a todos cuando empezamos, es que escribimos algo una noche y nos parece una genialidad y al otro día lo releemos y nos parece una basura. Detectar que no era ni una genialidad ni es una basura ahora. Entonces, leer, releer, corregir y dar ese siguiente paso. Es, corrijo, de esto puedo aprovechar alguna cosa y avanzar y seguir. Me parece que ese primer paso, me parece que la pregunta va por ese lado, ¿no? Porque nos pasa a todos siempre cuando empezamos a escribir, que creemos que es fácil, después descubrimos que no y dejamos de hacerlo. Me parece que hay que avanzar un poquito más. Cuidado con la trampa de la escritura en el sentido de que, bueno, es una de las artes que tiene esa inmediata accesibilidad, ¿no? Claro. Vos podés creer, o sea, esta cuestión de escribo y me siento y escribo. Bueno, no, obviamente lleva un trabajo, ¿no? Lleva toda una formación. Es lo que dice, conocido en común, maestro Marcelo Di Marco, ¿no? Con tener talento no alcanza. Yo acabo de anotar cosas, ¿no? Mientras hablaba, ¿no? Esto no es escribir. Escribir en el sentido estético, me refiero, ¿no? Una novela, yo tengo apuntes acá, etcétera. Escribir es otra cosa. Escribir lleva un proceso, es un oficio, es un trabajo en cierta medida, ¿no? Que, obviamente ustedes saben más que yo. Los dos... Tipear no es escribir, dicen, exactamente. Los dos dijeron en circunstancias separadas, porque yo los escuché en circunstancias separadas, que no hacen un plan previo. En una oportunidad con Gustavo estábamos en el querido Mariano Acosta conversando y yo decía que todo libro que escribo lleva un plan previo. Y Gustavo dice, yo no podría jamás hacer eso. Y vos tampoco, Cristian. Pero lo descubrí con la ley primera. Lo descubrí planificando el enfrentamiento donde yo anoté en un cuaderno quién me convenía que sobreviviera, quiénes eran mis personajes favoritos, a quienes les tenía cariño, y cuando me senté a escribirlo, la verdad que pasó cualquier otra cosa, que era lo que tenía que pasar, y en ese momento acepté que yo no era la clase de escritor que planifica. ¿Cómo es, Condesa? Eso lo cuenta Seba de Cano Lea. Guión, definición de guión, 2 puntos. Sí. Lo primero que se tira a la basura cuando empieza el rodaje. Sí. Mirá. Seba de Caro, ¿no? Sí. Citaba eso.
Hay dos preguntas iguales en el chat, así que las podemos preguntar a los escritores, que es ¿qué leen actualmente? ¿Qué están leyendo? ¿Qué los inspira? A ver. Yo tengo una novela que se llama Los años extraordinarios, de un escritor español que se llama Rodrigo Cortés, que es también director de cine. Y El buen mal, que es un libro de Samantha Schweblin, que se llama El buen mal, ¿no? Porque la verdad es que es mi escritora, diría argentina, pero no creo que es mi escritora favorita, no solamente argentina. Así que tengo esos dos libros ahora que recuerdo en la mesa de luz. Muy bien. ¿Gustavo? Mira, uno siempre está leyendo, ¿no? Claro, pero bueno, en este momento, Corwin Smith, que es un tipo que está totalmente loco, pero que es un genio increíble, tiene unos textos. Bueno. Sí. Y después, bueno, la Biblia, Onetti. No lo digo o sea, quise decir la Biblia, Onetti. Claro, Onetti es la Biblia. Claro, es un poquito mi... bueno, no es una buena asociación, No, perfecto, pero no importa, particularmente por Onetti. Uno vuelve siempre a algunos textos, ¿no? Correcto. El maestro ahí está indicando el camino, de algún modo. Y bueno, sí, siempre hay escritores y textos para leer permanentemente. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta más? Ah, películas, mira. ¿Cómo? Películas, Condesa. Y Pregunta. películas. Películas. También Cristian, pregunta. ¿qué película cercana te ha marcado? O te... No, es que las que me marcaron son muy lejanas, diría. Bien, No, perfecto. creo que Lo son que el las de la viento se primera llevó. infancia, Mingo y La Aníbal Sociedad de contra los los Poetas Fantasmas. Muertos. Bien. Tampoco tan Bien, lejos, bien, estamos muy acá bien. nomás. Bueno, esa clase, Cuenta conmigo. Las Perfecto. películas que vi en mi Cuenta primera conmigo, ¿no infancia. es El cuerpo? El cuerpo, sí. Sí. El cuerpo, Basado en un cuento de cuento Stephen King. Una Sí. película muy superior al cuento de Stephen King, a quien admiro, pero que... Vos decís que sí, claro, la película sí, es muy superior Sí. al cuento. Verdad. Opinión de Muy bien, muy de bien. alguien que de mira comer. películas y es un enamorado de esa película, tendría que ser un cuentazo para que consiguiera superarlo, ¿no? Son cosas. Pero me parece que esas son las historias que te conmueven, o que yo siempre recuerdo esas, ¿no? Las que me conmovieron de chico. ¿Gustavo? Películas de hace mucho tiempo, Las alas del deseo. Qué bonito Wim Wenders. Wenders. Esa película la nombra mucho Orlando Pinkler, mi maestro. Ah, claro. Un película. Película, sí. Sí, impresionante. Muy Con relacionado. Peter Falk. Sí. ¿Se acuerdan? Peter Falk, Columbo. Columbo, claro. Está muy relacionada con la poesía, ¿no? Que Sí. para mí es otra de las formaciones. Yo para poder escribir una novela, bueno, primero me formé, entre comillas, en poesía. Y creo que hay un micro y un macro mundo, ¿no? O sea, un macrocosmos y un microcosmos. La poesía es ese microcosmos que nos da la posibilidad de trabajar también con el estilo. Y bueno, luego la novela es algo más amplio, ¿no? Claro. Pero también se puede interpretar una buena novela como un poema. Claro, creo que lo es si la novela es buena, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Bien, hemos llegado aquí. Yo no tengo más que agradecimiento a Gustavo, a Cristian. Sí, es compartido. Gracias por haber venido aquí a honrarnos en este momento de la presentación del libro. Vayan a leer, por favor, la obra de estos dos escritores argentinos contemporáneos. Están aquí. Cristian Acevedo, tenemos Las Tres Matildes, tenemos Todas las vidas de Baquí, tenemos La Ley Primera, tenemos los cuentos del Rottweiler. La sonrisa del Rottweiler. La sonrisa del Rottweiler, por Dios. Ahí tienen a Cristian, editado por Lubina, editado por... BR Editoras, Ver. Barenhaus, Ahí etc. está, bueno. Señores, no tienen pretexto, a buscar. En el caso de Gustavo, dice, es más complejo, pero tenemos Lontano, que está absolutamente... Sí, está agotado, pero hay en internet. Alguna da sí, vuelta. alguna se puede encontrar por internet. Editada por Paradiso, y sí, Cabezas Perdidas, que está editada por Edasa, esa se consigue más. Se consigue, exactamente. Perfecto. Y pronto, de los dos, esperamos sus próximos libros. Muchísimas gracias a los dos. Un Gracias placer, por habernos gracias. honrado. Realmente es un placer tenerlos acá. Un placer, muchas gracias por
las palabras, los mates y gracias por la taza que me llevo a mi casa. Gracias, No, A ustedes. gracias. Condesa, Bueno, ¿qué tenemos el lunes que viene? Próximo lunes, ahora sí, lo habíamos spoileado, ahora llegó el día, se nos había ahí traspapelado los días. El lunes que viene, finalmente, Homerito me dice que sí, vamos a hablar de la alquimia. ¿Cómo no era? Gran tema. No, basta. El lunes que viene se habla de la alquimia de una vez. Así que hay tarea. Donde se pone orden, Sí. como Bien, siempre. Condesa. Hay tarea que hace mucho no había tarea. Mi cuento favorito, tal vez, en la vida, El artista de lo bello de Nathaniel Hawthorne. Es un cuento que pertenece al compilado de cuentos Historias dos veces contadas, pero también se consigue suelto por ahí por las internets. Así que léanlo, es un libro corto, es un cuentito corto, tiene 30 hojas, si mal no recuerdo. Bueno, no está en corto, pero es un cuento. Es corto. Cuánto relato, 30. claro. Claro, se lo leen en una horita. Así que la alquimia y Hawthorne. Muy bien, Condesa, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a tratar el tema de la alquimia por primera vez. Ya lo habíamos ideado y bueno, nos lo Se traspapeló, salteamos, sí, se traspapeló. Así que ahí está. Ahí está. Nathaniel Hawthorne, el artista de lo bello. Qué linda tapa. Sí. Los esperamos el lunes que viene. Vuelvo a agradecer a Cristian, a Gustavo, a Cristian, a mis dos compañeros, a la Condesa, al procónsul. Un placer. Y decirles que a pesar de todo, contra viento y marea, acá estamos para seguir hablando de aquello que no sale en las tapas de los diarios, pero que hace historia. Nos vemos.